Bien, vamos dando comienzo entonces. Muy buenos días a todos. Eh, Otra vez estamos acá en la clase de eh, Desarrollo de México y me gustaría empezar por recapitular algunas cosas que tenemos vistos durante el segundo parcial y son los temas de economía, ¿sí? Y los temas del desarrollo que ha tenido México, pues, ahora sí ya más puntual, en cuestiones pues de sociedad. ¿Okay? Entonces, platicábamos acerca de cómo poco a poco hemos desarrollado nuestra economía o la economía en general en el mundo se ha desarrollado a partir después de la monarquía. Y entonces fue cuando empezamos a ver la revolución industrial y a partir de la revolución industrial nacen nuevas formas de desarrollo o nuevas formas, pues sí, de desarrollo de una sociedad. ¿Okay? El día de hoy me gustaría presentar un video, o vamos a ver un video acerca de cómo China en los pasados, no sé, en las pasadas décadas ha despegado de una manera impresionante y se ha posicionado como una de las economías pues más importantes, si no es que es la segunda más importante, tal vez ahora mismo ya sea la número uno más importante, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo su sociedad también se ha tenido que transformar y ha podido sacar, digamos, estas ganas, pues, de pasar de ser una economía tercermundista a ser la primera o la segunda economía más importante del mundo, ¿ok? Es un video corto, es un video que tarda 15 minutos aproximadamente y no lo vamos a grabar por fines de derechos de autor, pero después les paso el dato, es un video que está en Netflix. Les paso el dato para que si quieren volverlo a repetir, pues adelante, pues esté abierto pues para que todos lo veamos, ¿no? Entonces vamos a compartirlo. Bien, pues, ¿qué nos ha quedado del video que acabamos de ver? A ver, ideas. 3, 2, 1. Voy a pasar. ¿Qué les quedó del video? ¿Qué aprendimos del video? Pues que de no tener nada China o de ser un país que estaba en crisis, con largo trabajo llegaron a conseguir lo que tienen hoy en día. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Alguien recuerda qué fue o cómo empezó China por ahí del 68, de los años 70, más o menos, poquito antes? ¿Cómo era su economía o cómo estaba basada su política económica? Era lo de que todos tenían que disfrutar de la riqueza del pueblo, ¿no? Exactamente, por ahí de como del 40 más o menos hasta el 70, trabajaron con una política económica comunista. ¿Qué es esto? Pues ellos se encerraron en sí mismos, prácticamente hicieron frontera con todo el mundo y no salían para nada, ¿no? Era una China comunista, una China en la que no salía nada del país, incluso la gente no podía casi que salir del país, ni tampoco nadie podía visitar China. Ellos estaban centralizados en ellos mismos y el gobierno chino les dijo, nos vamos a poner a trabajar en nuestras tierras y vamos a tener que vamos a tener que ser autosuficientes tanto en comida, en política y en artículos, ¿no? Entonces, prácticamente dice acá en el video que 25 años estuvieron aislados totalmente del resto del mundo, intentando impulsar su propia economía. ¿Qué pasa como por ahí de los años 70, mediados y finales de los años 70? Pues ya empiezan un poquito a abrirse al mundo y invitan, ¿no? A un presidente estadounidense, invita a Nixon a visitar China y también después, un poco después, sale el presidente, perdón, el líder chino a Estados Unidos a empezar a negociar ciertos tratados comerciales.
Y después, ¿qué forma China o qué crea China dentro de su país para impulsar todo este desarrollo económico? ¿Recuerdan? China sigue manteniendo de alguna manera, su forma de trabajar comunista, pero crea específicamente ciertas cosas que le van a ayudar. ¿Qué es lo que crea? ¿Qué es lo que permite o autoriza? Las zonas, ¿no? Las zonas Claro, especiales de la trabajo. ZE. Efectivamente, las ZEE, que son las zonas económicas especiales. Y digamos que a estas zonas les da ciertos privilegios y les dice, bueno, ustedes, estas zonas específicamente, no van a ser comunistas. Estas zonas las vamos a trabajar para que solamente dentro de estas zonas, sin que nos invadan el resto del país, les vamos a dar incentivos para que puedan poner fábricas y puedan abrirse al comercio exterior. Desde aquí vamos a exportar y desde aquí vamos a fabricar todo lo que el mundo, el resto del mundo necesita. Se los vamos a maquilar y los vamos a exportar. Obviamente también vamos a importar, pero nuestro principal propósito va a ser nosotros ser los proveedores del resto del mundo, ¿no? Y entonces empiezan no solamente a crecer, y menciona aquí un pueblito chiquito que previo a las zonas económicas era solamente de 50,000 habitantes, o sea, era como decir, solamente, híjole, ¿qué podría ser tan pequeño como 50,000 habitantes? Pues no sé, es realmente una ciudad muy pequeña cuando son 50,000 habitantes, y de un año a otro, crece exponencialmente hasta 12 millones de personas habitando el pueblo pesquero. Lo mencionaba ahí como un pueblo pesquero. 12, sube la población hasta 12 millones de personas. O sea, crece exponencialmente. ¿Por qué? Porque todo el mundo sale de los campos y viene a estas zonas a trabajar. Y viene a estas zonas a ser productivo. Entonces, es cuando dice, por ahí hace el comentario de que crece tanto, o sea, crece tan exponencialmente que de las 24 o 30 eh, ciudades más grandes del mundo, China tiene 17, o sea, tiene la mitad de las grandes, de las ciudades más pobladas del mundo entero, ¿no? Entonces, es exponencial la manera en la que crecen las pequeñas ciudades, o sea, las pequeñas ciudades que son las zonas económicas especiales para China, ¿no? ¿Y qué más menciona después de que crea las zonas especiales? ¿Cómo es que funciona ya el comercio en China después? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué pasa como por ahí de 1990? Por ahí de 1990 en cuanto al, al mercado de valores. Fue la crisis, ¿no? Pues la crisis, no, es un poquito antes de la crisis, un poquito antes de la crisis, eh, China decide abrirse al mercado de valores. ¿Qué es esto? China inicia sus operaciones en bolsa. ¿Ok? China, previo a 1990, no tenía una bolsa como nosotros tenemos la Bolsa Mexicana de Valores. La Bolsa Mexicana de Valores en México data de 1850, 1860 más o menos. O sea, imagínense, y la Bolsa de Nueva York, pues es muchísimo más antigua, ¿no? Pues imagínate que China no había cotizado en bolsa o no tenía sus empresas en bolsa, es más, no tenía ni siquiera bolsa de valores y lo sacó hasta 1990, ¿no? Entonces, realmente la bolsa de valores de China es pues prácticamente muy nueva. Y estamos hablando en los 90, o sea, es posible que tú estuvieras muy pequeño, pero ya habías nacido y pues yo tenía pues, ya 5 años por lo menos, ¿no? Entonces, o sea, realmente voy a decirlo entre comillas, pues muy joven la manera en la que China ha entrado a cotizar en bolsa o que abre sus empresas a bolsa de valores. Después, por ahí de 1999, eh, es cuando empieza el mercado, o sea, se empieza a abrir el mercado a las importaciones de artículos de lujo, ¿no? Y China empieza a necesitar estos artículos, pero ¿qué es lo que sucede?
pues que son tantos y que realmente las condiciones laborales y de ingreso per cápita de China, pues no les dan para comprar estos artículos de lujo. Y nace ¿qué mercado? ¿Recuerdan? Nace el mercado de las imitaciones. O sea, previo a los 90s, estaba muy limitado, digamos, el mercado de las imitaciones, pero después de 1995 más o menos, China se hace el número uno en exportaciones de imitaciones. Y si tú vas a San Juan de Dios, todo está lleno de importaciones chinas que son incluso hasta réplicas, ¿no? O sea, ya hasta tienen como diferentes categorías las imitaciones. Ya no es una imitación, digamos, chafa, sino ahora ya las conocemos incluso algunas como réplicas que son prácticamente idénticas y que tienen hasta un código como de autenticidad, ¿no? Pero China se convierte o se está convirtiendo en el número uno de réplicas y acapara el 85% del mercado de réplicas o de imitaciones. Quien le sigue, su siguiente competidor, solamente tiene el 3% del mercado de imitaciones. O sea, imagínate que China es un monstruo que no, o sea, no lo puedes tumbar. O sea, es como si dijeras que en cuanto a servicios telefónicos fuera Telcel, por ejemplo. O sea, es el número uno en servicios telefónicos, ¿no? Eh, ¿Qué sucede para el 2008? El 2008 fue cuando viene la crisis mortgage. ¿Cómo se dice mortgage? Hipotecaria, es la crisis hipotecaria en la que, pues en Estados Unidos, muchas de las personas que tenían sus créditos hipotecarios tal cual los pierden porque ya no da, la economía mundial no da para soportar estos créditos. ¿Y qué pasa con China? ¿Alguien recuerda cuáles son las estrategias que toma China cuando se viene la crisis del 98, perdón, del 2008? Ya no producen para exportar, producen para ellos mismos. Exactamente, ellos vuelven, digamos, un poquito a sus orígenes y dicen, ¿saben qué? Ahorita lo que está sucediendo es una crisis mundial, el mundo entero ya no nos está comprando y entonces lo que vamos a hacer es volver a cerrar de alguna manera o limitar otra vez nuestras fronteras y tenemos que volver a producir, pero vamos a producir cosas para nuestro propio consumo y tenemos que volver a ser autosustentables como lo fuimos por ahí de la década de los 70s o de la década de los 60s, ¿no? Donde China producía y producía mucho, pero solamente para sí mismo. Pocos años después dice, ¿saben qué? Otra vez ya estoy estable y vuelvo a surgir. Pero esta vez, ¿en qué hace inversiones China? En desarrollo de infraestructura, ¿no? En el Entonces, desarrollo de infraestructura. Entonces dice, ¿sabes qué? Voy a empezar a desarrollar ahora mi infraestructura porque ahora quiero posicionarme y quiero hacer comercio con el resto del mundo. Y entonces va y hace estos líneas de ferrocarriles hasta Londres y tiene acueductos hasta acá con otros países. Y entonces se empieza a hacer como una gran potencia porque empieza ahora sí a desarrollarse de infraestructura o empieza a desarrollar infraestructura con otros países para poder verse beneficiado, ¿no? De todo esto y empieza además a reactivar sus zonas especiales económicas, al grado de que en el 2018, que fue más o menos cuando salió este documental, o sea, ya estaba pisándole tanto los talones a Estados Unidos en cuanto a economía, que ya estaba a punto de ser, o sea, de crecer su economía tanto como la mitad de Estados Unidos. O sea, veíamos la grafiquita que en los 60 era pues apenas una cosita que pintaba junto a Estados Unidos, pero ya después, pasado el tiempo, en el 2018, ya estaba superando, ya estaba por encima de la mitad de la economía de Estados Unidos, ¿ok? Y se esperaba pues que para el 2025, pues China lograra ese crecimiento, pues sí, crecimiento exponencial económico, tanto que para el 2025 pues se esperaría que fuera la potencia número uno por encima de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué opinan al respecto? ¿Lo ven viable o no lo ven viable después de la pandemia? ¿Creen que siga esta teoría de que China va a ser potencia mundial
número 1 en el 2025 después de la pandemia o no lo ven viable? Pues no tanto después de la pandemia, pero sí dentro de algunos años yo creo que sí llegaría a ser potencia mundial. Ok, ¿qué opinan los demás? ¿Cómo creen que haya afectado, digo, después de las exposiciones que tuvimos, cómo creen que haya afectado o cómo podría afectar la pandemia a este enunciado de que China en el 2025 pueda ser el número 1? Pues puede que sí, ¿no? Porque incluso la pandemia afectó más a Estados Unidos, que viene siendo su competidor, con los que están a la cabeza. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿No? Pues sí, yo pienso que, bueno, China siempre ha sabido cómo manejar este tipo de situaciones y lo vimos pues cuando lo manejó para la crisis del 98. Y fíjense que o bueno, como bien lo dicen ustedes, o sea, no creo que le afecte, puesto que creo que fue en alguna de las exposiciones donde dijeron que China, al contrario de verse afectado, no es que se haya visto beneficiado con esto de la pandemia, pero entonces modificó muchas de sus operaciones y entonces empezó a satisfacer la necesidad que teníamos el resto del mundo de cubrebocas, de toallitas sanitizantes, de productos de limpieza, etcétera. Entonces, China es como estas, vamos a decir, como empresas que rápidamente toman un nuevo giro y empiezan a producir de manera masiva lo que el mundo está necesitando. Entonces, lo importante o lo maravilloso pues que tiene China es esta capacidad de cambiar rápidamente y atender las necesidades que tenemos el resto del mundo. ¿Alguien recuerda al principio del video? Decía, ¿qué porcentaje de los celulares que tenemos en el resto del mundo los fabrica o los exporta China? ¿Alguien recuerda? Sí, eran como el 70%, ¿no? Exactamente, el 70% de los celulares del resto del mundo son fabricados por China o son exportados, sí, son exportados por China. Imagínate que aquí, de los 12 que somos, solamente hubiera 3 teléfonos celulares para los participantes que somos. O sea, así de importante sería si desapareciera China. O sea, solamente tendríamos 3 celulares para repartirlos entre los que estamos aquí cuando de repente incluso hasta hay quienes cargan 2 celulares, que el del trabajo y el personal, ¿no? Entonces, imagínate cuán importante se ha vuelto China en la economía mundial, que ahorita si desapareciera China, prácticamente desaparecería el mercado de la comunicación celular. O sea, no habría suficientes celulares para todos. Entonces, es como muy importante el desarrollo económico y pues de infraestructura que ha tenido China para la sociedad, ¿no? Bien, ¿algún comentario adicional acerca del video antes de continuar? ¿Todo bien? Ok. Bien, vamos a ver un tema que se llama Sociedad de México. Esta vez no tuvimos receso porque pues, el video ya nos quitó algo de tiempo. Y vamos a presentarlo. Bien, entonces con eso cerramos pues prácticamente el tema de economía o el desarrollo de la economía y vamos a ver cómo la sociedad también evoluciona en México. O sea, también hemos tenido cambios o evoluciones en la sociedad de México y algunas de ellas todavía siguen muy arraigadas, algunas conductas sociales todavía las tenemos muy arraigadas en México y nosotros pensaríamos que ya no sucede del todo, pero pues desafortunadamente, pues todavía vemos ciertos rasgos que hay que mejorar dentro de la sociedad. Eh, obviamente hemos visto muchos cambios sociales en cuanto a comportamientos, ¿no? De alguna manera las revoluciones nos han ayudado a evolucionar, ¿no? Y tiene que ver principalmente con los procesos de industrialización del país y su explosión demográfica. Al tener mucho más desarrollo económico, pues también los cambios sociales se van dando, ¿no?
ya no es lo mismo que incluso incluso la forma de vestir para ir a trabajar, pues cambia mucho, ¿no? Cambia mucho, ¿por qué? Porque ya no es el mismo lugar de trabajo, porque tenemos industrialización, porque tenemos que cumplir con ciertos estándares, ¿no? Y entonces, incluso cambia la sociedad a la hora de vestirse cuando vamos a trabajar. La explosión demográfica también es un factor que nos permite tener un cambio social. Al tener a lo mejor una población de más mujeres, pues también a la hora que son más, pues también agarran cierta fuerza para salir a protestar o para salir a exigir los derechos, ¿no? Entonces también las explosiones demográficas de alguna manera nos ayudan a cambiar o evolucionar. Con el transcurso del siglo XX, el campo mexicano cobra menos importancia para los inversionistas privados, así como para las obras de infraestructura financiadas por el Estado, ¿no? Entonces, eh, el campo poco a poco va perdiendo desarrollo. De alguna forma, en el siglo XX, dejamos de lado el campo y nos metemos o nos volcamos hacia la industrialización, hacia el desarrollo de las ciudades, etc. También es importante mencionar que si nosotros descuidamos del todo el campo, nos empezaría a hacer falta los productos de consumo nacionales. ¿Qué es esto? Pues empezaría también a escasear ciertos alimentos y tendríamos entonces que salir a buscarlos fuera del país. Esto ocasionaría pues un alza en los precios y también ocasionaría pues que las personas con menos recursos no tuvieran acceso a lo mejor a frutas o a verduras. Entonces es importante también mantener una cierta equilibrio entre el desarrollo económico de una ciudad o el desarrollo de una infraestructura a nivel país con el desarrollo también del campo, ¿no? Y últimamente, el gobierno de López Obrador, una de las propuestas pues era también incentivar las actividades de campo. ¿Por qué? Porque el campo en los pasados sexenios o en las pasadas décadas ha estado un poquito olvidado y nos hemos volcado a las tecnologías, a la fabricación de otro tipo de bienes y hemos descuidado mucho el campo. Entonces, una de las cosas que la verdad es que sí deberíamos voltear a ver es retomar nuestras actividades de campo. Dice acá, para los inversionistas privados, las obras de infraestructura deberían estar también financiadas por el Estado, cosa que es verdad. O sea, una pavimentación, un crecimiento de las ciudades, el desarrollo de las vías de comunicación, pues de alguna manera, claro que debe estar financiado por el Estado. Entonces es importante ver cómo las propuestas de los candidatos pues nos van a ayudar también a desarrollar estas vías de comunicación, no solamente dentro de la ciudad, sino comunicarnos con otras ciudades para pues también poder hacer ciertos negocios, ¿no? Llevar y traer productos. Dice acá, la cultura urbana es de alguna forma enajenante, extraña, sin que exista entre sus habitantes una interacción franca y cordial de sus relaciones. ¿Qué es esto? Bueno, las culturas urbanas, pues son todas estas culturas que nosotros vemos a lo mejor entre los más jóvenes, ¿no? Recuerdo por ahí de los años casi, que habrá sido 2015, 2018, no, 2008 más o menos, perdón, no 2018, a todas estas culturas urbanas como los emos, los dark y toda esta onda, que también aportan de alguna manera cosas a la sociedad, ¿no? De repente nosotros nos vemos como ajenos a todo ello, pero forman parte de nuestra sociedad, ¿no? Ahora mismo, la verdad es que no sabría si hay alguna cultura urbana como muy fuerte, porque bueno, pues por pandemia estamos medio encerrados, pero todas estas culturas que se dan, sobre todo entre los más jóvenes, nos aportan mucho. Ah, bueno, ya me acordé de una. Por ejemplo, la cultura, la K-pop, ¿no? Toda esta cultura coreana, ¿no? Que estamos como invadidos de música, invadidos de productos coreanos, etcétera, pues que de alguna manera también aportan a los comportamientos sociales, ¿no? De alguna forma, todas estas series coreanas, pues también nos van a transformar en cuanto a nuestros comportamientos, en cuanto a nuestra vida cotidiana, en cuanto a cómo reaccionar ante diferentes situaciones. La vida citadina o la vida en una ciudad,
pues también tiene sus problemas, ¿no? Tiene diferentes problemas que una vida que solamente se vive pues tranquila en el campo. Dice acá, se ha generado una problemática social tal que la violencia y la inseguridad aunada a una explotación de sus habitantes, desempleo, miseria de diversos sectores sociales. ¿Okay? Pues sí, la vida citadina, digo, no sé si ha tenido la oportunidad de estar en la Ciudad de México, que es una vida, o perdón, es una ciudad llena de, o sea, como extrapoblada o sobrepoblada, en la que en la mayor parte de los habitantes pues ya se vive con estrés todo el tiempo. Todo el tiempo el estrés de si vas a llegar tarde al trabajo, si en el trabajo al llegar tarde te van a poner una amonestación, el estrés mismo del trabajo, sales del trabajo y además hay que hacer 1 o 2 horas por lo menos para llegar a tu casa, aun si vives dentro de la ciudad, y habrá quienes hacen hasta 3 o 4 horas para llegar a sus casas. Entonces, imagínate el nivel de estrés o el nivel de tolerancia tan bajo que deben tener las personas de la Ciudad de México y que con eso conviven cotidianamente o día a día. Imagínate que tú llegas todo el tiempo malhumorado a tu casa, tu pareja, tu esposo, tu esposa llega también malhumorado, entonces se viven más conflictos de estrés, incluso más violencia. Y vemos mucho más violencia en las calles de la Ciudad de México que en las calles de Guadalajara, porque los niveles de estrés pues son muy diferentes, ¿no? En la Ciudad de México, por ser una ciudad tan grande y tan poblada, pues se vive de alguna manera o no se transita con tanta seguridad como lo hacemos en la ciudad de Guadalajara, ¿no? Que no digo que la ciudad de Guadalajara sea la más segura, pero de alguna forma el hecho de que no estés entre tanta gente, pues te hace sentir de alguna forma con tu espacio respetado, con cierta seguridad de que no te van a carterear a lo mejor, ¿no? Igual, vivimos todas las ciudades corrupción e ineficiencia de los servicios públicos y muchas veces, ¿cuántas veces no hemos escuchado la falta de agua en ciertas colonias o la falta de luz en ciertas colonias o que se fue la luz y tardan años en conectarla, etcétera? Entonces, también son parte pues de los problemas de una vida citadina y sobre todo cuando existe una sobrepoblación. En la Ciudad de México es muy común que los fines de semana no haya agua en ciertas colonias, pero es muy común, es de lo más común que puede haber. Y aquí en la ciudad de Guadalajara todavía en ciertas temporadas solamente es cuando el consumo de agua lo racionan, pero en la Ciudad de México ya es todo el tiempo pues sí, la racionalización del agua. Obviamente, la contaminación y la destrucción de áreas verdes se dan pues en una ciudad y precisamente pues durante esta época que vemos tantos incendios forestales en la primavera, con el fin a lo mejor de hacerla crecer, ¿no? Con el fin de que ya no cabemos en la ciudad y la ciudad misma nos está empujando a crecer en la periferia, ¿no? Pero ¿a qué costo? Es el costo de la destrucción de áreas verdes, de bosques, que pues de alguna manera estaría bueno que los protegiéramos. Igual la desintegración familiar, la farmacodependencia, etcétera. Son problemas pues de la vida citadina pues y que a través digamos, del tiempo pues el desarrollo de la sociedad nos ha orillado de alguna manera a tener este tipo de problemas, ¿no? Digamos que en pos de la modernidad o en pos de mejores o una mejor calidad de vida, entre comillas, y me refiero a mejores empleos, pues nos mudamos a la ciudad y perdemos ciertas comodidades o ciertas formas de vida por tener un mejor empleo y adquirimos a lo mejor de alguna manera problemas, ¿no? Cambios sociales que se han visto en la sociedad durante las pasadas décadas y uno de los más latentes pues es el número de divorcios, ¿no? ¿Quién nos recuerda a nuestros papás incluso o a nuestros abuelos que decían pues el matrimonio es para toda la vida, ¿no? Y te casas para toda la vida. Y así se ha vivido o se vivió durante muchas décadas, ¿no? El hecho de aguantarte al esposo, a la esposa, aguantarle su mal genio, aguantarle todo. ¿Por qué? Porque pues ya te casabas y pues ya te quedabas ahí, ¿no? O sea, ya lo elegiste y bien o mal que hayas elegido, pues ya te quedabas ahí para toda la vida. Y ahora es muy sencillo y es mucho más, es
pues más visto el número de divorcios. Se duplicó en los años 40 y 50 y no me imagino cuánto debe haber ahora mismo número de divorcios, ¿no? Incluso vemos parejas que no llegan ni al año de casados cuando ya están buscando el divorcio, ¿ok? No es malo el divorcio, obviamente todo mundo, todos estamos pues para ser felices y si bien es cierto que buscamos pues la felicidad y si no la encontramos pues nos mudamos y ya está, pues también es cierto que debemos de alguna manera ser un poquito más responsables en cuanto a las decisiones que tomamos y pues tratar de buscarle la solución, ¿no? Sin embargo, pues el número de divorcios pues sigue cada vez en aumento, ¿no? Y eso también habla de un cambio social y de comportamiento pues entre la comunidad. En la época, dice acá, en la época de crisis económica aumentan los divorcios. ¿Por qué? Pues hace falta dinero y generalmente cuando hace falta dinero, pues todos nos ponemos tensos y es que yo aporto y es que tú no aportas y es que esto y es que aquello y entonces es cuando empiezan de alguna manera los problemas en casa y es cuando también se ven afectado pues la desintegración familiar. Y ahora con la pandemia, no sé si ustedes han escuchado acerca de divorcios después de la pandemia o durante la pandemia. ¿Han escuchado algo acerca o son muy jóvenes para hablar de divorcios? No, no he escuchado. No, no hemos escuchado. Bueno, pues yo la verdad sí he escuchado, digo ya, ustedes son muy jóvenes y a lo mejor muchos de sus amigos y sus compañeros pues todavía no están casados, pero eso de la pandemia ha traído cambios pues en nuestra dinámica social, en nuestra dinámica de día a día, donde ahora muchas de las parejas pues han tenido que convivir 24/7, ¿no? 24/7 bien compartiendo los mismos espacios, compartiendo las mismas áreas para trabajar y que si estoy en junta y que tú estás hablando muy fuerte y que yo también tengo junta. Entonces, ha habido cierta tensión en todos los hogares, tanto que yo he sabido de muchas parejas que han pasado o están pensando en el divorcio después de estos meses o de este año que hemos tenido de estar todos encerrados, ¿no? Incluso personas mayores, papás de amigos, que se han visto en la penosa necesidad de tomar a lo mejor una distancia o un break para poder tomar aire y seguir por nuestras vidas, ¿no? En los edificios departamentales, no se imaginan la cantidad de discusiones que se escuchan todos los días, pues a causa de eso, del constante agobio, uno por la pandemia, hartazgo, ¿no? Incluso si ustedes y nosotros como profesores estamos un poquito ya hartos, pues, de seguir en casa, pues las parejas que tienen hijos y que tienen que convivir todo el día, todo el tiempo con las mismas personas, pues también están ya hartas y pues de alguna manera buscan un respiro, ¿no? Esperemos que no haya mucha desintegración de nuevos matrimonios, pero lo cierto es que el número de divorcios pues ha estado en aumento, ¿no? Y finalmente el otro punto que dice acá de los cambios sociales familiares pues son las formas de trabajo. Y qué mejor explicación o qué mejor ejemplo pues que la pandemia. Nos movió las formas de trabajo totalmente, ¿no? Habrá personas que ya estábamos acostumbradas a hacer home office o a trabajar desde casa, pero pues ahora incluso hasta las clases pues tuvieron que cambiarse prácticamente de una semana a otra a modo virtual, ¿no? Claro, hemos perdido ciertas habilidades también sociales. Seguramente cuando nos reintegremos, pues a lo mejor nos costará un poquito de trabajo otra vez como la convivencia entre todos o costará un poquito de trabajo mantener el orden porque estaremos frenéticos, etcétera, ¿no? Entonces, pues perdón, las formas de trabajo también cambian conforme va cambiando la sociedad y conforme va cambiando pues también las necesidades de las empresas. Dice acá que tenemos dos tipos de cambios sociales. Los factores externos, los exógenos, como la guerra, la Guerra Fría, la Segunda Guerra Mundial, la globalización, los tratados de libre comercio, son factores externos o exógenos y son factores que nos van a llevar a un cambio social. Una guerra, después de una guerra, la vamos a llamar la posguerra, pues los cambios sociales o la sociedad ya no funciona igual. Es muy posible que después pues en una posguerra, seamos mucho más empáticos con el prójimo porque todos de alguna forma sufrimos de lo mismo, ¿no? Incluso ahora que estamos un poquito retomando, entre comillas, cierta normalidad,
también es como si hubiéramos vivido una posguerra, ¿no? Después de haber estado encerrados y limitados pues limitados en muchos sentidos de recursos, muchos empleos que se perdieron, pues hay ciertos cambios sociales y va a haber ciertos cambios que ahora mismo estamos viviendo. Por ejemplo, ahora mismo y después, perdón, a partir de ahora y todavía a lo mejor después de algunos años, pues vamos a seguir viéndonos con cubrebocas y vamos a seguir saliendo a lugares con el cubrebocas puesto, ¿no? Y a lo mejor después de 5, 10 años, pues vamos a volver a quitarnos el cubrebocas y a sentirnos normales. Pero ahora ya nuestra sociedad y nuestras dinámicas, ¿sí? Pues ya es usar el cubrebocas, estarte lavando las manos constantemente, portar toallitas sanitarias para desinfectar las superficies, etcétera. Entonces, nuestros cambios sociales y de comportamiento también han estado cambiando, ¿no? Algunos factores, los externos, como puede ser, incluso tendré que actualizar esta presentación y ponerle también pandemias, pues nos ayudan a tener ciertas mejoras en nuestro comportamiento social, o a lo mejor no mejoras, simplemente cambios, ¿sí? Otro tipo de cambio pues son los internos o los endógenos, que son la explosión demográfica, las migraciones, las concentraciones de poder económico y político, perdón, y los bajos niveles de escolaridad. Esos son factores que también nos mueven mucho la forma en la que nos comportamos. Si nosotros vamos a pueblitos alejados pues de la ciudad, vemos cómo la gente se comporta de manera diferente o te trata a ti de manera diferente. No digo que mejor o peor, pero solamente es diferente. En algunas ocasiones son mucho más abiertos y más cálidos. Y cuando vamos a un pueblito, vemos cómo toda la gente se saluda, ¿no? Por ejemplo, Najijic pues seguramente lo conocen, es un pueblito de alguna forma muy pequeño, donde realmente todo el mundo se saluda y si tú vas se nota mucho cuando vas de visitante, puesto que haces cosas diferentes, ¿no? Y cuando estás ahí y vives ahí, yo viví un tiempo ahí en ese pueblito, y de repente ya todo el mundo te saluda, ¿no? Todo el mundo te saluda y te ubica y empiezas a ser como más abierto con la gente y con los que van de visita, ¿no? Y esos son todos los factores internos que nos mueven también como sociedad, ¿no? La forma de comportarnos en un pueblo o en una ciudad es muy diferente y son factores internos, ¿no? Si hay más gente, pues a la hora que hay más gente, pues empiezas a desconocer a los demás y empiezas a dejar de saludar a todo el pueblo, ¿no? Tú vas a la Ciudad de México y tú puedes ir mensajeando, texteando, leyendo en el autobús, en el metro, y nadie más se mete en tu rollo, ¿no? Me tocó ver muchas personas que iban llorando por la calle o que iban llorando y nadie se mete, o sea, y a nadie le importa, ¿sí? Y a lo mejor no es que a nadie le importa, simplemente que todo el mundo va metido en su rollo, que no prestan atención a lo que pasa con los demás. Si tú pones a una persona a llorar en la calle, en Ajic, pues más de alguien se va a acercar a ver qué es lo que le sucede, ¿no? Y esos son los tipos o los diferentes comportamientos sociales que tenemos, ¿no? Y bueno, ligado con los factores internos, la explosión demográfica. Potenciales disruptores de México. ¿Qué es eso de los disruptores? ¿Qué es lo que más bien, qué significa disrupción? Pues, ¿qué es lo que nos puede cambiar la aguja, pues, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede mover ese comportamiento social? ¿O qué es lo que nos ha movido el comportamiento social acá en México? Uno de los principales disruptores, históricamente, pues, ha sido la pérdida de la mitad del territorio. Una vez que se pierde la mitad del territorio, pues obviamente hay descontento y hay cambios sociales, ¿no? Incluso los que se quedaron, pues, de aquel lado, hasta su idioma les cambió. Y entonces ha habido como estas disrupciones o estos cambios sociales que hemos tenido que enfrentar, ¿no? La intervención francesa, la revolución de 1910 y después de todas las revoluciones siempre hay cambios sociales, siempre hay cambios sociales. Los sexenios priistas, después de cierto hartazgo de un mismo partido, pues existe un cambio social y decidimos todos ya no seguir votando por el PRI, ¿no? O ahora sí ponernos muy de acuerdo para no votar por un mismo partido que nos ha gobernado durante tantos años. La guerra sucia de los años 60 y 70 y las crisis económicas del 76, del 82, del 87, del 95 y ya le vamos a poner y le vamos a agregar aquí la del 2008. Entonces, todas las crisis también son disruptores o factores que nos van a hacer cambiar
la forma de pensar o de comportarnos en la sociedad. Potencial mexicano. ¿Qué es lo que tenemos como mexicanos que nos da gran potencial? Pues es nuestra capacidad de supervivencia. Recuerden que México siempre ha estado, o siempre sí, de alguna manera siempre ha sido sobreviviente de todas las crisis, ¿no? Y por eso le llaman el paraíso de alguna forma. ¿Por qué? Porque México de alguna manera siempre tenemos algo que comer, ¿no? Por muy jodidos que estemos, siempre va a haber alguien que nos va a tender la mano y nos va a tender un plato de sopa. Entonces, tenemos como esta gran capacidad de supervivencia. Obviamente tenemos un rico pasado cultural al alternar con la globalización y proyectarse hacia el futuro, ¿sí? Si tú te fijas, somos de los pocos países que tienen esta riqueza cultural, que tienen no solamente, o que tenemos un bagaje cultural bastante importante y diferentes culturas, que la cultura maya, que la cultura azteca, etcétera. Entonces, como cultura, sí tenemos como muchas bases, ¿no? Si tú vas a Estados Unidos, pues sí, están su cultura y los indios, pero no tienen como esta variedad de culturas. Incluso geográficamente, pues tenemos diferentes tipos de climas, ¿no? Tenemos los selváticos, tenemos lo tropical, tenemos los desiertos, etcétera. Entonces, digamos que como México es muy rico culturalmente. La ubicación geográfica, los recursos minerales, pues son también un potencial que tiene México. Tenemos muchísimo petróleo que de alguna manera, pues nos cuesta trabajo explotarlo y a lo mejor posicionarlo bien, pero pues tenemos muchos recursos minerales y de petróleo. Y obviamente pues el turismo, que pues es una de las principales economías pues, aquí en México. Y pues socialmente tenemos el gran problema del machismo, ¿no? Y a lo mejor para nosotros no es tanto un problema porque inclusive se da más o desafortunadamente se da más en en este grueso de población que son las personas con recursos limitados, ¿no? Y las personas digamos, cierta nivel económico un poquito más avanzado, pues se reduce este fenómeno del machismo. El machismo se proyecta a través de la letra de las canciones, de películas, de programas de televisión y ese estereotipo de un hombre mujeriego y conquistador, ¿no? ¿Y cuántas veces no hemos visto este personaje en comedias o en programas o en series, etcétera, que lo identificamos como el machismo, ¿no? O el machista o el machito de la serie. Es un problema, obviamente, ¿por qué? Porque eso nos genera, como dice acá, estereotipos, ¿no? Estereotipos en el que el hombre a lo mejor no lava los trastes y poco a poco, claro que ha ido evolucionando y también gracias a los medios de comunicación y a las series, a las películas, a las novelas, hemos ido transformando esta idea de que el hombre solamente trabaja y provee el dinero y la mujer se va a encargar de todas las labores domésticas, ¿no? Y es importante que cambiemos como toda esta preconcepción. Siento que platicarles esto a ustedes está de más, porque de alguna manera, pues ustedes son un poquito más privilegiados y seguramente que no caemos en este tipo de comportamiento social. Pero de todas maneras es importante mencionarlo para ser conscientes que que no sucede, más bien, que sucede mucho más allá de solamente mi burbuja. En el presidencialismo y la forma de toma de decisiones. ¿Cuándo hemos visto una presidenta en México? Pues nunca, ¿no? Y el machismo otra vez, o el patriarcado, como ahora le llamamos, vuelve a estar presente no solamente en el ámbito de la política, o no, perdón, no solamente en el ámbito de la casa, sino también en la política y en otras formas de decisiones. O sea, no tenemos todavía esta cultura de tener una mujer dirigente, ¿no? Por ahí ya se están dando muchas líderes de empresas y estamos, siento yo, que evolucionando hacia que en algún punto podamos tener también líderes políticas, pues líderes políticas, ¿no? O sea, mujeres líderes políticas, como el caso de Argentina, como el caso de países europeos, etcétera, ¿no? Entonces, siento que pudiéramos en un corto plazo o en un mediano plazo llegar a este tipo de situaciones o pues sí, de evoluciones sociales. Y también la imagen del mexicano valeroso, cumplidor, incapaz de reconocer los derechos de la mujer, pues es parte pues del machismo. Obviamente también enfrentamos como sociedad mexicana la corrupción,
donde se presentan con todas sus características y en todas sus formas. Simplemente, cuando nos detiene un tránsito o cuando nos detiene la Policía Federal que vamos en carretera, ya sabemos de antemano cómo podemos solucionar el problema, ¿no? O sea, ya digamos que hasta culturalmente pues sí, que hasta culturalmente y a lo mejor hasta los genes lo tenemos, el saber cómo solucionar el tema, ¿no? Y ya sabemos que a lo mejor con una mordida, pues podríamos solucionarlo y ya incluso nos preparamos mentalmente y ya decimos, pues saquen lana, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que nos van a vacunar eh, el tránsito la Policía Federal, ¿no? Y pues es obviamente un problema que es de cadena, o sea, si a lo mejor yo lo detuviera y no me prestara a eso, pues a lo mejor podríamos disminuir la corrupción, digamos, en el nivel más bajo. Pero ahora también pues existe la corrupción a niveles altos, donde contratamos o se contrata pues a la empresa del familiar para la construcción de carreteras, para la construcción de vías de comunicación y pues todo eso pues afecta de alguna manera. Dice acá que es un cáncer social que destruye y anula cualquier pacto de convivencia social, frena el desarrollo de una sociedad y la condena a su disolución. Y finalmente tenemos la parte de la identidad indígena. Dice, nace como sujeto histórico a partir de que se da su encuentro con el español y como resultado de la conquista, ¿no? Y nace entonces pues esta identidad, la identidad indígena, que desafortunadamente lo tenemos como como muy rezagado o como muy apartado y tenemos que apropiarlo también como parte de nuestra cultura, ¿no? Y me parece que ahora lo hemos estado retomando de una buena y bonita manera con personajes como Yalitza, ¿sí? Que ella trae como mucho este estandarte de, de la igualdad, incluso dentro pues de su misma ciudad o del mismo país, la igualdad y que a los morenos pues, no nos hagan menos, ¿no? O que el color de piel no nos diferencie o pues sí, no nos separe de alguna forma. El neoindigenismo, ya nada más para cerrar el tema, ya se nos está acabando, el indio como miembro de la sociedad debería recibir un trato semejante al resto. En los 80 se da este movimiento gracias a los neoliberales y este principio de no distinción proviene de la concepción aristotélica de la justicia distributiva y trato igual para todos, ¿no? Y creo que Yalitza Aparicio es ahora como este estandarte o esta nueva revolucionaria en este tema, en el neoindigenismo, que con sus rasgos pues muy propios y muy característicos de la región y de todo México, pues sale a gritar y a decir, tenemos todavía este problema social, ¿no? La discriminación por apariencia y ¿cómo se puede decir? La supremacía a lo mejor que le damos a una raza blanca, ¿no? Entonces tenemos también que luchar de alguna manera con este tema, ¿sí? Antes de irnos, actividades para esta semana, me parece que solamente tenemos un mapa conceptual que estamos solicitando por medio de la plataforma. Esta semana no tenemos quiz, entonces nos podemos ir prácticamente casi que sin actividades. Y nada más para terminar, una última pregunta que tengo para ustedes. ¿Alguien sabe cuándo tenemos nuestro examen de parcial? El próximo miércoles. ¿El próximo miércoles ya son exámenes? Sí. Lo que pasa es que con la parte de semestres y cuatrimestres, la verdad se confunden las fechas. Bueno, yo no confundo las fechas. Entonces ya sabemos que el próximo miércoles tenemos examen parcial. ¿Qué es lo que viene en su examen parcial o qué es lo que va a incluir en el examen parcial? Prácticamente las presentaciones que tenemos cargadas ahora mismo en la plataforma. Ahorita les voy a decir cuáles son los temas. Estoy ingresando. Ok. Entonces, va a ser para el examen parcial, los temas que vamos a tener en el examen es el de la revolución industrial, economía,
Sociedad Moderna y Sociedad Mexicana, que fue lo que vimos el día de hoy y ya está en nuestra plataforma. ¿Ok? Entonces, esos son los temas que vamos a evaluar durante nuestro examen parcial. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No, ninguna. ¿Ninguna? Ok, pues entonces nos podemos retirar y si alguien tiene alguna pregunta, pues por medio del concejal lo podemos hacer, ¿vale? Que tengan muy bonito resto de semana y nos vemos, no, bueno, no nos vemos hasta dentro de 2 semanas porque la siguiente semana va a ser totalmente del examen. Entonces vamos a tener 2 horas para contestar el examen, ¿ok? Nos vemos hasta entonces. Que tengan un buen resto de semana. Bye, bye. Bye. Gracias, profe. Igualmente, gracias. Hasta luego. Bye.